Hoy en Así se vive el periodismo tenemos el privilegio de conversar con una periodista apasionada por la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. Desde sus inicios en el periodismo hasta sus coberturas en la Amazonia y la selva de Matavén, Lina Robles Luján ha demostrado cómo contar historias puede ser una poderosa herramienta para el cambio. Bienvenida, Lina. Muchas gracias a todos las personas, los oyentes, bueno, que se van a conectar y que van a ver este video ya grabado, y bueno, felices de poder compartir mi experiencia en el campo del medio ambiente, la sostenibilidad que tanto se necesita pues en las redacciones y en el país para visibilizar todas estas historias que están allí, proteger la biodiversidad importante de Colombia, porque Colombia es una campeona en la biodiversidad, como se vio en la COP16, en la cual tuvimos también la oportunidad de estar haciendo cubrimientos, así que admirando mucho este espacio de Rostro Caribe y ustedes, colegas periodistas, muy feliz de estar aquí. Bueno, Lina, pero antes de hablar del periodismo ambiental, hablemos un poco de tu juventud, de tu familia, de tu infancia, para después llegar a lo que es estudiar esta bonita carrera como es la comunicación social. Bueno, pues soy la hija mayor de toda la familia Robles Luján, o sea, soy la primera nieta de mis abuelos, Fanor Luján, que fue por muchos años gerente del Cine Metro en Barranquilla, apasionado por la cultura, por el cine en la ciudad. Entonces él fue una persona pues que me ayudó mucho a seguir adelante, a liderar todos estos temas. Y bueno, mi bachillerato mi bachillerato lo estudié en el Colegio Colón de Barranquilla, y ahí pues tuve la oportunidad de ser pues la editora del periódico, tú sabes, ya ahí uno empieza como los primeros pininos en el periodismo, trabajar activamente en la emisora, fui personera del colegio. Así que bueno, empezamos por ahí como a trabajar en esos temas de la comunicación. O sea, yo la verdad desde muy niña me encantaba escribir. Mi madre me compraba libros de Gabriel García Márquez en la librería Nacional. O sea, siempre fue como la pasión, fue como el hecho de sentarme a escribir cartas del diario, de a mis amigas, de a mis amigos, de a mis novios, de a mis cartas de amor, cartas de desamor. Wow. Y entonces, ¿qué fue? Fue muy bonito. ¿Un amor el que te motivó a inspirarte a estudiar comunicación social? Pues sí, uno le escribía cositas, a los amigos, a los noviecitos, por ahí, a las cosas. Entonces empezó todo así como de una forma muy orgánica. Y bueno, yo siempre quise escribir y bueno, mi motivación llegó a que mi familia lograra pues que yo ingresara a comunicación social en la Universidad del Norte, donde estudié. Y pues hice allá todo pues mi trabajo universitario como tal. ¿Qué recuerdas de esa Lina estudiante en esos pasillos de la Universidad del Norte? Pues con mucha curiosidad, éramos muy curiosas, armábamos grupos con diferentes amigas, grandes amigas se lograron allí. Y bueno, fue una universidad que pese a que no tenía mucha experiencia en el campo de la comunicación social, porque la verdad la carrera apenas iniciaba hace unas pocas generaciones. Entonces, pues fue mucho muy experimental y muy abierta, además con unas clases magistrales increíbles, con unos profesores increíbles, pues que te dé clase, por ejemplo, Ramón Ilán Vaca, de literatura, por ejemplo, un gran escritor barranquillero, ya fallecido, que te dé clase Pamela Flores, que te dé clase Miguel Iriarte, clases magistrales con Diego Marín Contreras, o sea, con Vicky Vives, con una serie de personajes pues que imprimen esas clases magistrales, lo imprimen a uno a ser en parte crítico, ¿no? No tragar entero, ser bastante crítico, tener ese análisis que necesita el periodismo local bastante. Entonces realmente fue muy bonita esa carrera allí. Con eso ahorita están florecidos, ahí habían robles amarillos florecidos y el roble amarillo pues es el símbolo de la universidad, así que fue muy bella esa etapa. Yo logré pues pasar enseguida, mi tesis la hice sola, o sea, yo quería salir ya de una como a las líderes del periodismo y bueno, logramos graduarnos y bueno, también hicimos un posgrado ya en la Javeriana en Bogotá estuve viviendo también como 4 o 5 años. Y ahí pues yo quería también ser guionista y escribí guiones también para algunas series de televisión, para Señal Colombia. Y bueno, fui y vine, básicamente. Claro, y entonces tú llegas y te gradúas y en esos inicios de carrera de
periodista, de comunicadora social. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Bueno, hacíamos muchos documentales, fíjate, hicimos un documental muy alternativo con los grafitis de la ciudad y nos encontramos una historia muy bella aquí en el barrio El Prado, de una persona que se dedicaba a hacer poemas y grafitis en las paredes, y las paredes eran como páginas de libros, o sea, era como que había un grafiti en esta dirección y otra dirección, otro grafiti y otro grafiti en otra dirección. Y con ese documental el grupo logró una representación a nivel internacional en ese momento, eso fue hace décadas, pero fue muy bonito como hacer ese periodo, ese tipo como de cosas experimentales y todo eso. Entonces esa historia la guardo con mucho cariño, y ese documental fue muy interesante poderlo sacar adelante. Entonces sí, se hicieron muchos trabajos bellos en ese momento. Bueno, y nosotros avanzamos en esta línea del tiempo, y a lo largo de tu carrera has trabajado con temas complejos como la deforestación y la gobernanza indígena. ¿Cómo has logrado conectar a tu audiencia con estos temas tan cruciales que a veces son lejanos para muchos? Bueno, la verdad es que sí, yo recuerdo, la verdad es que fue una oportunidad muy grande, un primer viaje al Amazonas, a lo que es por la parte de la Amazonas entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana, que es más o menos entre el departamento de Bichada y Guainía. Y allí, cuando tú vas en un helicóptero o en el avión, donde son avionetas pequeñas, realmente las que viajan ahí hasta un municipio muy apartado que se llama Cumaribo, Bichada, que está pues en el centro de Bichada, más Orinoquía que Amazonía, y tú ves todo ese bosque increíble y ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de esa selva maravillosa, y tú dices, Dios mío, esto es más grande que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Entonces ese primer viaje yo, la verdad, no había dormido, soy mamá, había dejado a mi hijo aquí en casa con miedo de que nadie me lo cuidara, en fin. Entonces cuando tú te das, fue como darme un golpe contra esa humanidad y esa preservación de esa reserva tan grande de vida que tenemos en Colombia y que compartimos con varios países. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, esto, ¿por qué lo destruyen? ¿Por qué está pasando? O sea, porque veíamos pues muchas quemas, o sea, lamentablemente eran verano y muchas quemas, y que se quema muchísimo ese bosque seco, es como un bosque seco muy denso. Y uno dice, esto hay que protegerlos, como periodista, ¿qué puedo hacer? Y eso fue hace como 5 años que fuimos a ese viaje, y empecé como a investigar, como a leer, como a documentarme. Y en ese primer viaje tuve la oportunidad de encontrarme con una etnia indígena que adoro, que son la etnia indígena Sicuani, en ese sector, y llegué hasta una vereda que se llama Boponé, que es una gran reserva, es la punta de la reserva de Matavén, que pues es la reserva que está entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana, de la cual tuve la fortuna de tener muchos amigos allá y que me dieran acceso. O sea, no a todo el mundo se le da acceso, porque son territorios que pues, digamos, o sea, tienen temas de seguridad importantes, ellos preservan sus tradiciones, tratan de estar incluso aislados de lo que llaman el hombre blanco, el colono, y tiene toda la razón. Entonces, que te dejen entrar, y tú entrar con mucho respeto, pedir permiso, escribir muchas cartas. Es que no es que llegas, oye, yo estoy aquí, no. O sea, hay que escribir unas cartas a los capitanes de los resguardos, a las personas que te dan los permisos de los cabildos indígenas, con mucho respeto, para que te dejen acceso a esta belleza, esta maravillosa belleza que tenemos en nuestro país, y ver que ellos tienen una gobernanza muy respetuosa, y tienen su guardia indígena, y tienen todos sus procesos, y reciben recursos a través de bonos de carbono, lo cual pues a veces eso es muy controversial, realmente es un tema bastante denso, porque muchos están a favor, otros en contra, y esa reserva ha tenido también unos temas de prensa que ellos quieren también preservar también. Entonces no fue nada fácil, es todo un papeleo. No es nada fácil para que te accedan, y todo se pide siempre con mucho respeto a las comunidades, y sobre todo aliándome a las mujeres líderes que hay allí. Y encontré sonrisas maravillosas, abrazos de mujeres artesanas, de mujeres en la gastronomía, de mujeres en un trabajo social. O sea, hicimos como una red, esto es tejer redes de mujeres. Y yo estoy muy agradecida con la comunidad de Boponé, de Machulú,
que fíjate que Machulú yo me lo encontré hace 5 años y otra vez me lo volví a encontrar en la COP16 y fue un abrazo increíble. Yo dije, Machulú, te vi otra vez. O sea, increíble que estos espacios se den también para que estas comunidades puedan mostrar una realidad de un país que tú no ves en anteriores gobiernos. Entonces realmente es hacer eso, es como pedir permiso y tener la oportunidad de visitar esos resguardos, hablar con sus capitanas, con sus gobernadores de cabildo, y sentarte con ellos a hablar y escucharlos. Tú callados y ellos que hablen y cuenten su historia y tratar de transmitir eso en lo que escribo, básicamente. Aquí de hecho les voy a mostrar un poquito el libro que hicimos. Este es el libro, uno de los libros que quedó pues como fueron varios cronistas y este es un libro recopilatorio y tuve la oportunidad de tomar fotos, de que mis fotos fueran publicadas en este libro. Qué maravilla, que como decimos en nuestra tierra, qué cochina envidia, pero una envidia bonita y sabrosa, porque a mí también me fascina mucho lo que es ir al territorio, a las coberturas indígenas, mira esas bellezas de imágenes, de locaciones, y tú sabes, bueno, que Colombia tiene también, y América Latina tiene muchas similitudes, claro, la tierra indígena, esas historias de vidas que nutren, ¿verdad? Y que nos enseñan a hacer un periodismo diferente. Y es que estamos ahí, somos hermanos, cuidamos esa misma reserva. Bueno, ahora les cuento un poco sobre esa experiencia con la etnia Piaroa, que es una etnia que compartimos con Venezuela y compartimos con Guainía y con Bichada. Y ellos fueron los que me abrieron la puerta a una maravilla de poder estar en su resguardo, quedarme 2 semanas allá, wow, dormir en una casita con ellos, sabroso, que me abrieran su espacio, que me hicieran toda una agenda cultural de sus costumbres y de que me hablaran mucho de Venezuela y mucho de sus costumbres, y eso fue yo incalculable. La verdad es que yo tengo muchos amigos allá que quiero muchísimo y que espero volver a visitar pronto. Así que ha sido como un hermanazgo colombo-venezolano ahí también. Qué bueno por eso. Seguimos conversando con Lina Roble, una periodista que hace un trabajo interesante con lo que es la Amazonía, con el trabajo ambiental. Lina, quisiera que nos contaras un poquito de esas anécdotas en ese ejercicio profesional, en esa selva. ¿Cómo puedes contarnos algunas anécdotas curiosas? No, es una tierra muy mágica, pero muy desconectada de todo. O sea, tú allá no vas a tener conectividad de ningún tipo. Entonces el tema de salir, o sea, las voladoras, que son las lanchas estas rápidas que te llevan a los lugares, también te dejan en un punto y allí te recoge otra lancha y te lleva a otro punto donde no va a haber internet. Entonces son periodos de aislamiento bastante largos, de que mi familia tiene que llamar al capitán, que tiene de pronto un radio y puede decir que estoy bien. Entonces el tema de viajar a esos territorios es bastante complejo, porque es básicamente trasladarte a un lugar totalmente inhóspito, donde tienes que hacer una agenda con la comunidad y la comunidad te va acomodando paso a paso qué vas a hacer, qué vas a mirar, o sea, y además que estés acompañada, obviamente, siempre con la comunidad, las mujeres y los capitanes de cada pues territorio. Entonces fue muy interesante. En ese momento nos hicieron unos juegos con los niños, con los jóvenes. Ellos tienen un juego llamado pelota. Entonces es una pelota que ellos mismos diseñan con plumas, con cosas, y juegan con ella. También hicieron tiro al arco, hicieron una danza tradicional también. O sea, realmente es un tema muy bello de turismo que incluso no sabemos y no conocemos. Así que en este pueblo que se llama Sarrapia, es una vereda de Bichada, de ahí de la selva de Matavén, tuve la posibilidad de estar allí. Y bueno, era un poquito retador porque, bueno, nos dieron una cabaña perfecta, una cabaña donde quedarme y todo eso, perfecto. Pero yo preguntaba, bueno, en la noche, ¿qué pasa? No sé qué. No, ten cuidado porque de pronto puede pasar un jaguar, puede pasar un puma. O sea, realmente es muy natural. O sea, es una cosa que es muy natural. Y otra de las cosas que me sorprendió mucho a mi llegada, yo tenía la ropa sucia porque pues había estado mucho tiempo en Guainía, y fui a lavar la ropa al caño con las demás personas ahí. En ese momento no había nadie en el caño y yo empecé a lavar mi ropa y yo empecé a escuchar como un sonido del agua, un chapoleo del agua, y yo decía, ¿esto qué es? ¿Será que habrá un caimán aquí, una babilla? Yo decía, no, ¿esto qué es? Yo dije, me voy a retirar. Y bueno, cuando yo veo una belleza de delfines rosados,
así surcando el río a mi lado, casi cerquita. Yo decía, esto, qué maravilla. Y eso apenas yo había llegado. O sea, tú vas a veces a muchas reservas en Colombia y tú de pronto ves por allá, de pronto un miquito, porque pues también ellos están en su hábitat, o ves por allá algún ave, pero muy lejos. Pero yo estaba aquí lavando mi ropa en el caño y al frente mío estaban pasando delfines bellísimos en el atardecer. O sea, es que es una cosa de locos. Entonces, ¿tú cómo no te enamoras de eso? ¿Tú cómo no te enamoras de ese paisaje, de esa belleza, de esa naturaleza, de esos animales que están en indefensión? Y cuando el verano llega, las toninas, que le llaman, tienen que estar en un nivel del agua muy bajito y sufren mucho para poderse reproducir, porque el verano es muy cruel por el tema del cambio climático. Entonces, ¿tú cómo no te conectas con esa belleza y esa naturaleza que hay que proteger? Y yo digo, bueno, la gente dice, no, tú vives en Barranquilla, ¿tú por qué estás pensando en el Amazonas? Porque lo viví, porque lo vi, porque lo siento, porque la selva me llama y porque quiero seguir trabajando para visibilizar estas historias. Entonces, realmente ha sido un choque desde hace 5 años acá que estoy investigando, un choque cultural impresionante. Entonces, todo es así y las comunidades son muy abiertas, nos abren pues para que nosotros podamos investigar, llegar. No es fácil porque los viajes allá son bastante costosos, la gasolina es muy costosa, incluso comprar comida es muy costoso porque pues son unas tierras, por ejemplo, en Guainía, en Puerto Inírida, la capital, una lata de atún te cuesta 3 veces lo que cuesta en un supermercado acá pues en el área, en las áreas más urbanas. Entonces realmente es bastante costoso, los presupuestos para los proyectos a veces no alcanzan, uno quisiera en serio hacer 1000 cosas con el dinero que te dan los estipendios para periodistas son muy pocos, muy reñidos, hay mucha competencia. Acabaron de darme una carta de uno que mandé y habían 120 participantes para una propuesta, entonces realmente es muy difícil trabajar en el Amazonas porque requiere muchos recursos, de ganas de poder investigar, de llegar hasta allá y poder visibilizar todas estas historias que están allá pendientes. Gracias a Dios se han logrado pues contactos y muchas historias me están llegando a través de estos contactos, de estos amigos. Me dicen, Lina, está pasando esto, las toninas lo otro, está pasando esto con la minería. Entonces realmente íbamos poco a poco como viendo a ver cómo podemos canalizar las historias. Qué bueno, y de esas historias hay historias de mujeres lideresas, por ejemplo, como en Guainía. ¿Qué rol crees que juega el periodismo en visibilizar sus luchas y en la protección en el ambiente? Sí, allá, por ejemplo, en Puerto Inírida, pues en un resguardo que queda muy cerca de la capital, que se llama Tierra Alta, ahí tuve la oportunidad de conocer a una mujer que es una mujer que me ha cambiado la vida también, que se llama Rosa Cecilia Durán. Ella es cabildo gobernadora de su comunidad. Ella no nació para ser cabildo gobernadora, ella era pues una mujer, hija de su papá, que era cabildo gobernador, pero obviamente los cabildo gobernadores siempre eran hombres. Entonces, para ella ascender a esa posición fue muy difícil. Y bueno, por una serie de cosas del destino, ella logra que su comunidad le respete y ella es la que hace todo el tema de proyectos a nivel incluso internacional, con temas de fondos internacionales. Y es una de las, digamos, mujeres que está muy comprometida en poder traer esos fondos internacionales a su comunidad, que no es fácil porque requieren de muchos intermediarios, o sea, lo que es el Fondo Verde del Clima, del cual también hicimos una guía con Climate Tracker, y escribimos una historia también de cómo las lideresas indígenas pueden acceder a estos fondos como una guía para que ellas se puedan también ver de qué fondos hay y que esos fondos internacionales no tengan tantos intermediarios y lleguen a ellas. Entonces, con Rosa trabajamos muchísimo, ya le he hecho varias entrevistas y es importante porque es que eso es la voz de ellas, no es la voz mía, o sea, no, yo realmente la última en que sale pues mi nombre pues porque escribí la historia, pero yo trato de transcribir todo lo que Rosa me cuenta para poder ser precisa y decir, nos hace falta esto, hay mucha burocracia, y que las mujeres sí tienen acceso, que se tienen que organizar, que las organizaciones tienen que tener años para poder también tener acceso a esos fondos. Lamentablemente, no debería ser así, pero es muy difícil para ellas. Entonces, a mí me encanta poder escucharla, sentarme. Ella nos abrió las puertas de su hogar, le tomamos fotos, le hicimos video.
que su voz sea la que resuene y su voz hable. Además, ella es una mujer que es muy valiente porque está mediando, ha logrado mediar entre el tema de la minería y lo que está pasando allá en su territorio, para que pues los mineros, tanto los mineros como pues las personas ambientalistas logren pues sentarse en una mesa a dialogar, y ya eso es importante. Entonces realmente a mí me parece una labor muy valiosa, y yo cada vez que encuentro una historia así, yo me lleno de mucha emoción. Tengo que visitar en Leticia, Amazonas, otra lideresa maravillosa que conocimos allá, que fue también nominada Mujer CAFAM. Y ahora se me escapa el nombre, pero también logramos también reporterear su historia cuando el Amazonas el año pasado estuvo en una bajita de corriente muy crítico. Entonces realmente sí, a mí me encanta escuchar pues las voces de las mujeres, porque son las guardianas, o sea, son las guardianas de su reserva, son las que se oponen a que talen la selva, tienen sus hijos allí, sus hijos dependen de la tierra. Entonces realmente me parece que es una voz importante para escuchar, y te das cuenta que muchas asociaciones importantes indígenas como Asocrigua, Asopuinave, que son otras asociaciones de indígenas, por ejemplo, del área pues de la etnia Sicuani, de la etnia Puinave, cada cual tiene su asociación y sus oficinas están en Puerto Mérida, y ves que cada quien tiene su organización y su gobernanza, y muchas son lideradas por mujeres, lo cual me sorprendió bastante. En el mapeo que hicimos, la mayoría de las presidentas son mujeres, entonces es un poder muy importante, que están haciendo esa presión y ese liderazgo, y las escuchamos también en la COP16 para que esto pueda salir adelante y el Amazonas colombiano pueda ser preservado. Bueno, interesante escucharte, Lina. De verdad que también estas historias de vida, desde Así se vive el periodismo, también es poder mostrar ese trabajo que haces tú y que haces muchos colegas en diferentes partes del mundo, especialmente acá en Colombia. Lina, tú has ganado reconocimientos locales, nacional e internacional. ¿De qué manera eso ha contribuido para ti para seguir adelante en esta profesión? Bueno, yo la verdad es que tengo muchas personas a las cuales agradecerles, a muchas organizaciones, a muchas personas. Yo quisiera leerlas acá un poquito porque me parece importante leer a los que me han apoyado, porque realmente son personas increíbles que no sabe uno cómo ha sido poco a poco. Empezamos a tocar puertas y bueno, empezaron a salir eh, las becas y todo. Quiero agradecer mucho la beca de periodismo ambiental de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Embajada de Noruega, la Embajada de Reino Unido, la Unión Europea, Andes Amazon, esas Andes Amazon Foundation, ellas también nos han apoyado. Red Wild, que es la fundación de Leonardo DiCaprio, nos apoyó un proyecto de una de los cooperantes. O sea, no lo pensaría, y mira que él está pues muy pendiente de ese tema del clima. Él nos apoyó, eso fue en 2023. Y la Fundación Gabo y Oxfam Colombia nos apoyó muchísimo para una beca que obtuvimos, de la cual me siento muy orgullosa. Una vez es la beca que más estipendio nos ha dado, donde pudimos evidenciar las mujeres lideresas indígenas en Guainía denuncian con su activismo la extracción minera en balsa en el río Atabapo, que es uno de los ríos que también colinda de hecho con Venezuela. Y pues denunciamos allí todo lo que está ocurriendo, pues que es un tema, lo describí un poco como la minería llega a estas poblaciones, y toda la sociedad se cambia, ¿no? Se cambia porque la dinámica económica cambia, y a veces no es para bien, lamentablemente, porque los niños dejan de ir al colegio, la dieta, por ejemplo, las personas dejan de sembrar, entonces no van al conuco, la dieta cambia. O sea, una serie de cambios muy complejos dentro de estas comunidades, que pudimos evidenciar ahí con esa investigación, así que estoy muy agradecida por ese apoyo. Y bueno, la última que logramos obtener, que fue gracias al Fondo Acción y Presunto Podcast, en la cual tuvimos una competencia muy fuerte porque fue en Bogotá. Durante la COP16 también nos dieron la oportunidad de hacer unas reporterías, y fue casi que en los días de la COP tenías que hacer todo como maratónicamente, y estuvo en muchos lugares y haciendo muchas entrevistas a mujeres también activistas, pero del bosque seco tropical.
y ahí estuvimos haciendo esa reportería y bueno, ganamos logramos esa distinción con otros medios nacionales muy importantes que estaban concursando, así que me siento muy honrada de poder haber hecho eso en tan poco tiempo y lograrlo. Muchas gracias. Bueno, qué bien, te felicito de verdad porque tú desde que te conocemos sabemos del profesionalismo que tú tienes, de toda esa pasión que le pones al periodismo ambiental, y yo quisiera saber cuáles son los principales obstáculos que hay para hacer la cobertura en periodismo ambiental. Sí, tristemente, y esto yo siempre lo repito, que las redacciones a veces, bueno, en la mía no, afortunadamente, de hecho acabo de entregar una entrevista sobre un tema ambiental, sobre un libro de cambio climático que escribió un autor colombiano buenísimo, Santiago Aparicio, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, en mi medio afortunadamente me dan espacio para hacer estas historias y yo cada vez que puedo pedir un permiso, por ejemplo, para ir al Amazonas, que no es un día, 2, 3, no, eso son semanas que uno tiene que estar allá porque la avioneta te deja allá y vuelve otra vez a la semana siguiente, o sea, literal no te puedes mover de allá. Entonces, muy agradecida con Publimetro Colombia por el apoyo que me da, por mi jefe Alejandro Pino Calab, que siempre que le llego con alguna historia que quiero contar, él me apoya incondicionalmente, lo cual yo agradezco muchísimo. Sin él, sin ese apoyo en la redacción no podría. Pero entonces hay otros medios, otros periodistas y otros colegas que quieren trabajar estos temas, pero por ejemplo no hay espacio en la redacción, tiene uno que estar en el minuto a minuto, en la noticia de última hora, en fin. Entonces es difícil. Y el tema económico, volvemos otra vez, estas becas ayudan, apoyan a que uno pueda hacer estos viajes porque no es barato, es costoso. Son trayectos largos donde hay gasolina, donde hay suministros, donde tienes que también, digamos, entregar, o sea, entregarte en cuerpo y alma a estas investigaciones. Entonces, los obstáculos son esos, que ojalá hubieran más oportunidades para que los periodistas podamos tener recursos para visibilizar todas estas historias. Y, por ejemplo, todas estas organizaciones que leí ahorita, son muy importantes porque están dinamizando esto y nos colocan pues a hacer más, a tener retos y a presentar proyectos muy elaborados, con un presupuesto, con una propuesta muy clara, con una, digamos, que estos proyectos tengan un impacto en el país, que sean leídos. Entonces, básicamente nos toca, pues, digamos, tener los proyectos muy claros. Entonces, para mí fue muy importante viajar, conocer, mapear la zona y ya saber un poco en qué están las dinámicas y qué puedo proponer de historias, y hay mucho que contar, para bien y para mal, lamentablemente, porque pues volvemos al tema de que hay gente que sí está haciendo las cosas bien, pero hay gente que quiere destruir el Amazonas, lamentablemente, y sobre todo el tema de Guaviare, por ejemplo, es muy preocupante lo que está pasando allí con el tema de la deforestación. Y bueno, por lo pronto, lo bonito es que se han creado redes de periodistas, tenemos varios grupos desde la COP16, en los cuales nos estamos mandando mucha información por allí para ver qué está pasando. Y no solo por acá, también en la costa Caribe hicimos un trabajo del bosque seco tropical, que fue de esta última distinción que nos ganamos, que también está en grave peligro. Y tenemos más denuncias desde San Andrés y Providencias a lo largo del Caribe, La Guajira, todas partes de Colombia estamos sufriendo por el cambio climático y el tema ambiental. Entonces yo creo que este es un tema que se tiene que priorizar en las agendas y que ojalá pues haya más recursos para que los periodistas podamos poder contar estas historias bien hechas, bien realizadas y con un apoyo, porque realmente es bastante costoso. Sí, porque es importante también tener ese apoyo económico para poder llegar a estas zonas que incluso son inhóspitas, y es fundamental el apoyo para llegar y para hacer una cobertura a profundidad. Se nos está acabando el tiempo, Lina, pero yo quisiera que tú dieras ese mensaje a esos jóvenes que están en las escuelas de comunicación, que están estudiando periodismo, para que puedan, ¿cómo es ese mensaje para tocar el tema de la sostenibilidad y los cambios climáticos que hay, que como tú dices, es una fuente, es un tema que hoy en día es prioritario? Bueno, básicamente que lean mucho, o sea, que estudien mucho. Esto es algo que a mí me cogió hace 5 años por acá y he estado estudiándolo mucho y creo que hay que profundizar. Incluso estamos viendo si nos especializamos un poco más en temas de
de mediciones en tema ambiental, en tema de ingeniería ambiental, porque realmente es muy matemático, es algo que también te tienes que aliar de muchos expertos, no solo soy la voz que habla en esto, o sea, para un artículo se necesitan alrededor de una consulta de mínima de 5 expertos, los cuales agradezco mucho también a la academia que me ha apoyado muchísimo también para conseguir a estos expertos, el Instituto Humboldt, al Instituto Sinchi, tenemos también a muchos expertos, el IDIAN, o sea, expertos que nos han brindado ese conocimiento, porque como periodistas, como te dije, nosotros tenemos esa vocación de conocer, pero obviamente la experticia de estos temas tan complejos, la tienen pues los académicos. Entonces la Universidad Nacional nos ha colaborado también con expertos. Entonces yo valoro muchísimo que cada vez que pueda hacer un artículo, primero, como dijo una vez una colega mía en un taller, Tatiana Velázquez, es como una cebolla. Entonces tú tienes que pelar la cebolla, pero pelar la cebolla para mí significa hablar con los expertos primero, qué está pasando, ver qué problemática hay, y si tienes una problemática detectada en el medio ambiente, primero hablar con los expertos y después llegar a las comunidades, porque eso te va a ayudar mucho a leer mucho antes letra pues, de investigaciones sobre esos temas, para no llegar allá como desnudo, sino ver, oye, está pasando esto, cuéntame, ya llegar como ya con más datos y más profundidad en lo que quieras hacer. Entonces esa es una primera recomendación. Y otro consejo es intentar mandar proyectos, muchos proyectos. Yo mando 10 proyectos al año y quizás queda 1 o 2. Es las cartas de rechazo son la mayoría de mi correo. Llegaron unas esta semana y yo me pego la llorada a veces, les quiero decir, no es fácil. Como que ese proyecto le tenía mucho interés, lo trabajé mucho y no pasó. Entonces, pues sí, es como te digo, dar muchos intentos que de alguna forma, alguna flecha llegará al punto final. Así es. Bueno, muchas gracias, colegas, por este espacio. Sí, pero antes de despedirte voy a hacer unas preguntas que me vas a responder con una sola respuesta. Y sobre eso de los proyectos sí es fundamental la dedicación, insistir y no decaer, porque se puede cerrar una puerta, pero cuando se cierra una se abren otras. Y desde acá, desde Rostro Caribe, también están las puertas abiertas para que también para esos proyectos seguir haciendo un trabajo en el territorio, que eso también lo tenemos pendiente. Lina. Así es. ¿En qué país te gustaría vivir por un largo tiempo? Ay, Colombia, no me gusta. No me gustan los países, me gusta mi país. ¿Cuál es tu mayor sueño como periodista? Ay, Dios mío. No. Ay, no sé. Que lo lean a uno, o sea, que los lectores lo lean a uno, y esto es lindo porque esta crónica la he leído, mucha gente me ha escrito, la última crónica que escribí, que se llama Sin bosque no hay cumbia, sin el bosque seco tropical no hay cumbia, no suenan los instrumentos de la cumbia, y me han llamado personas y me han escrito por mi correo personas que les gustó mucho la historia, y eso mira, para mí es lo más hermoso. Qué bueno. ¿Qué comida no puede faltar en el día a día? En tu día a día. La berenjena, me encanta. La berenjena y todo el tema de la comida árabe me encanta. ¿Una música? La cumbia, las gaitas, la cumbia, el tambor, eso es hermoso. ¿Qué te inspira para crear historias? Ay, Dios, la ingenuidad. O sea, a veces yo digo, pero esta historia es como muy tonta, como no, es como muy de niña, nunca perder esa capacidad de asombro, y me cuesta tanto a esta edad, como que yo me asombro con wow. Llegó pues a este maestro tamborero en Tubará, y él me contó que estaba haciendo sus instrumentos y que ya no encontraba material para un tambor. Un tambor requiere 14 años para que el árbol sea un árbol. Bueno, y me dice, ya no encuentro árboles porque el bosque seco tropical se está acabando. Y yo quedé, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? Esto es una gran historia. Y bueno, ahí nació la historia, y la historia va por ahí. ¿Cuál es el tema de tu reportaje más desafiante hasta ahora? Uy. A ver, estoy leyendo lo que no he podido hacer. No he podido hacer un tema en Aracataca, de Gabo, porque hay problemas con los recursos.
Bueno, y volver otra vez al Amazonas, esa también es otra, la última. Volver al Amazonas es muy difícil, siempre digo, quiero volver, pero ajá, ¿cómo? Entonces, eso es lo que hace un año no he podido viajar y me duele mucho, pero ahí vamos. Y obviamente hay cosas que no son parte, que están las historias, pero no están los recursos. Entonces, yo soy muy soñadora. Yo digo, quiero ir allá, pero... Mira, pero Aracataca está muy cerca. Está cerca, pero requiere un equipo especial que necesito. Claro. Y no lo he conseguido todavía. Bueno, la Fundación Gabo está haciendo Cómo narrar el Caribe desde la mirada de Gabo. Nosotros estuvimos allí y eso ha sido mágico para nosotros periodistas poder hacer esa cobertura. Y Bichada, bueno, nosotros también tenemos un sueño, estuvimos coqueteando en el 2024 para Bichada y de verdad que en algún momento conoceremos también la Amazonía de Colombia porque yo conozco la parte de Venezuela y eso es mágico y hermoso que te sigue inspirando. Ustedes vieron a Lina Robles por acá por Rostro Caribe en Así se vive el periodismo. Lina, un saludo final para toda tu audiencia. Bueno, un saludo y una invitación a Rostro Caribe, a ver si de pronto nos vamos a Bichada juntos y armamos un proyecto, claro que sí, si vemos la oportunidad para hacer algo colombo-venezolano, porque realmente estamos ahí, el Orinoco está ahí y un pasito para el Orinoco es Amazonas y un Amazonas venezolano y un pasito para acá es Amazonas colombiano. Así que somos hermanos en eso, en cuidar esa belleza. Y no, un gusto estar en este espacio, mucha admiración a Rostro Caribe, a ustedes, a Darcy, a Miguel, que hacen un gran trabajo en Colombia con su periodismo y con sus ganas de contar historias siempre, que eso es lo importante. Bueno, y para seguir apoyándonos a nosotros, saben que se pueden suscribir en nuestro canal Rostro Caribe, la imagen positiva de la noticia. Soy Miguel Ángel González y así se vive el periodismo aquí con esta invitada de lujo, Lina Robles.